deja constancia del interés que tenemos todos los gestores culturales y quienes nos dedicamos al trabajo en los municipios, en las universidades, en la sociedad civil, en las instituciones públicas, de encontrar nuevas formas de articulación de nuestro quehacer con las necesidades básicas del país. Por lo tanto, quiero agradecer particularmente al ingeniero Javier Torres Aspri. Muchas gracias, ingeniero, secretario de Cultura, por la invitación, y también a Juan Carlos Díaz Medrano por hacer posible mi presencia aquí, y a todos ustedes. Y creo que si tendríamos que empezar a hacer valer el lema que nos propone nuestro querido ingeniero, de tener orgullo por lo tuyo, creo que tenemos que empezar por tener orgullo los gestores culturales por el trabajo que hacemos y por el trabajo que nosotros venimos realizando en el día a día y que hoy está en debate justamente en este encuentro. El abrir un encuentro de esta naturaleza con un tema de derechos culturales significa muchas cosas. Significa estar asumiendo una postura que probablemente la hemos reflexionado, que probablemente está en el debate internacional y que seguramente en nuestro país está por instalarse de una manera muchísimo. Creo que es importante señalar que hoy por hoy la perspectiva de las políticas culturales vista desde los derechos culturales nos va a significar una serie de cambios, no solo de la concepción de nuestro quehacer, sino sobre todo de la capacidad que tengamos de ir estructurando nuevas formas de gobernanza, de participación social y de generación de nuevas vertientes de trabajo, sobre todo en el ámbito local. Lo más importante, creo yo, que este encuentro está aportando es justamente poner en el centro el desarrollo de las nuevas capacidades de diseño, de gestión y de desarrollo de políticas culturales en el ámbito local. Y cuando hablamos del ámbito local, estamos hablando de lo municipal, de las ciudades, de las comunidades, de los pueblos originarios y de todos aquellos espacios donde se construye el tejido que permite la construcción de la cultura. Y hoy en día creo que lo que nuestro país está reclamando, y este encuentro es una muestra de ello, es justamente el desarrollo de estas nuevas capacidades que los gestores y los diseñadores y los tomadores de decisiones hemos de desarrollar. Y eso me gustaría subrayar que atañe también a las organizaciones de la sociedad civil. A veces quienes trabajamos en la sociedad civil solemos señalar el ejercicio público en sus limitaciones, pero tenemos que mirar también el ejercicio de la sociedad civil en sus funciones y en su capacidad de articular nuevos escenarios, y creo que ese es uno de los retos. Hablar entonces de derechos culturales en esta perspectiva de nuevas capacidades y de política pública es una necesidad total. ¿Por qué? Porque hoy en día los propios municipios están frente a la necesidad de un cambio radical en la manera como se asume el desarrollo local, en la manera como se desarrollan los trabajos de la seguridad, de la prevención social, los trabajos de salud, los trabajos de medio ambiente y todos aquellos elementos que son constitutivos del desarrollo en un sentido amplio. Y la manera como la cultura contribuya en cada una de estas dimensiones es justamente lo que hoy por hoy tenemos que desarrollar a propósito de estas nuevas capacidades. Estamos entonces frente a un tema de derechos culturales que atañe a una dimensión internacional que está buscando cómo establecer una cultura de paz en las sociedades en conflicto. Si somos críticos de lo que podemos observar cotidianamente en los medios de comunicación, nos daremos cuenta que muchos de los conflictos internacionales que se viven, tanto a veces entre naciones como entre grupos sociales, entre culturas, entre religiones, tienen que ver mucho con una problemática de no reconocimiento de derechos culturales y también con una problemática de convivencia en la diversidad que no hemos logrado resolver en el ámbito no solo de las políticas culturales, sino en la vida cotidiana.
en el espacio público, en las escuelas, en las comunidades. De ahí que estamos frente a una necesidad de establecer como eje de trabajo los derechos culturales para poder realmente avanzar en esta perspectiva de construcción de cultura de paz. Tal vez, lo comentábamos anoche con el ingeniero, tal vez uno de los líderes mundiales que más contribuyó en esta dirección de buscar nuevas formas de entendimiento, reconociendo los derechos de cada una de las culturas, pero al mismo tiempo los derechos de los otros para poder respetarse a sí mismos y para poder convivir bajo un régimen de no exclusión, de no racismo, de no exclusión por razones de clase, económicas, de identidad, étnicas o de color, es Mandela, quien este 18 de julio cumplió 94 años y que hoy en día está enfrentando un debate de vida. Y creo que hoy estamos frente a uno de estos dilemas civilizatorios en el sentido de cómo la humanidad va a convivir juntos en un marco de una diversidad tremenda, de un eclecticismo, de una hibridación cultural, de la cual seguramente el doctor García Canclini ha sido uno de los pensadores que más ha contribuido a que pongamos el acento en esa caracterización de la vida cultural de hoy en día. Pero este reto civilizatorio de la convivencia en estos contextos de diversidad es probablemente una de las cosas que le debemos a este gran líder, que probablemente tal vez será alguno de los últimos que tengamos en esta dimensión del siglo XX, hoy en día. La que sigue, creo que esto no se ve. ¿Alcanzan a mirar desde allá atrás? Bueno, aquí, ¿cuáles son las implicaciones que tiene mirar las políticas culturales desde los derechos humanos? En primer lugar, quiere decir que nos coloca frente a las necesidades de los ciudadanos. Es decir, ya no es la política cultural pensada desde el gestor o desde el diseñador, pensando qué sería bueno hacer, sino nos coloca frente a las necesidades de la ciudadanía, frente al dilema de cómo responden las instituciones públicas a esas necesidades ciudadanas, a esas construcciones culturales que históricamente se han venido conformando en comunidades, en pueblos indígenas, en las culturas emergentes juveniles, en las identidades emergentes, en los movimientos ecologistas, en todas estas dimensiones. ¿Y qué pasa con las políticas públicas hoy en día dando respuesta a estas nuevas formas de movilización ciudadana, a estas nuevas formas de construcción cultural que de manera cotidiana de pronto nos ponen en tensión? De pronto estos movimientos ciudadanos no se parecen a lo que las políticas culturales proponemos. Y cuando hablo de políticas culturales no solo estoy hablando de la parte institucional, repito, no solo, la política pública sí es responsabilidad y eje articulador de las instituciones estatales, pero la política cultural se construye también desde otros muchos ámbitos. Entonces, si nosotros podemos estar conscientes de hasta dónde esto nos alcanza, quiere decir que estamos frente a la necesidad de repensar cómo articulamos nuestros planteamientos a esas necesidades ciudadanas. Y por lo tanto, estamos frente a la necesidad de buscar una nueva interacción entre los tres niveles de gobierno. Y yo creo que hoy en día muchos de los procesos más transformadores están ocurriendo justamente en lo local, están ocurriendo justamente en los municipios, están ocurriendo justamente en las comunidades y en los estados. Y eso tiene que ver mucho con la vitalidad de los procesos culturales y también con una lógica que a veces yo me la explico un poco desde la física cuántica, pensando que siempre los centros que están muy saturados tienen más dificultades de moverse. La generación de las energías y de las sinergias que puede construir un movimiento cultural se da muchas veces desde las periferias, desde los espacios
que todavía tienen mucho por construir y reconstruir, y son esos los que muchas veces nos ponen frente a la dimensión de lo que tal vez implica un cambio de pensamiento o tal vez implica una manera diferente de articularnos. Hoy en día creo que el énfasis en el trabajo municipal no será suficiente si no viene aparejado con un nuevo esquema de financiamiento, por ejemplo, desde la política pública, si no viene aparejado ese financiamiento con la formación de nuevas capacidades de gestión y de diseño de proyecto en los municipios, porque el recurso solito no genera proyecto, dinero no genera proyecto, proyecto jala recurso. Entonces ahí tenemos el reto fundamental de poner el énfasis en la formación de capacidad de diseño, de gestión de proyectos de los municipios y diría yo de las comunidades y de la sociedad civil. Y eso es justamente lo que este encuentro, gracias a todas las entidades que se sumaron, está buscando hacer. Así que tenemos que estar muy agradecidos de esta posibilidad de ir estructurando en esta dirección. Entonces, hablo también aquí en este momento de un nuevo esquema de gobernanza. Y cuando hablo de un nuevo esquema de gobernanza, me quiero referir a las necesidades de articulación que tenemos entre las entidades que trabajamos en cultura, pero con quienes trabajan en medio ambiente, en salud, en seguridad pública, en tareas incluso de alumbrado público, en temas de servicios de pago, de predial, del agua. Todos esos elementos requieren un componente cultural porque eso permitirá un desarrollo de flujos muchísimo más precisos y mucho más libres y mucho más eficientes si responden a las lógicas de las sociedades a las cuales sirven. Muchas veces cuando uno explica un proyecto cultural a quienes van a estar detrás o de manera paralela a ese proceso, permite que se involucren de una manera muchísimo más contundente. La que sigue, por favor. Entonces, si estamos hablando de derechos culturales, nos estamos colocando en el tema, efectivamente, de los derechos humanos. Y los derechos culturales, aunque han sido considerados desde el planteamiento original de los derechos humanos, han sido los menos elaborados. Y han sido los menos elaborados porque se ha considerado de una gran complejidad desde la concepción de la cultura hasta lo que pueden significar en concreto la definición de esos derechos. Entonces aquí vamos a entrar un poquito a este tema, aunque no me quiero poner en un terreno legalista, sino más bien en el terreno de lo que nos implica crear las condiciones para que los derechos culturales se puedan ir materializando, porque en el debate fundamental ese ha sido uno de los elementos, que no se encuentra cómo generar las herramientas que realmente puedan atender la definición y la práctica de los derechos culturales y sobre todo cómo los estados pueden en un momento dado crear las condiciones para garantizarlos. La que sigue, por favor. Entonces, aquí el elemento fundamental es que los derechos culturales tenemos que colocarlos de entrada alrededor del tema del desarrollo humano sustentable. Esa es la condición para que podamos hablar de derechos culturales. ¿Por qué? Porque es la capacidad de un ciudadano, en lo individual y en lo colectivo, de poder formar parte de una perspectiva local o nacional, pero que le dé sentido de presente, de futuro, que pueda dinamizar el recurso cultural sin comprometerlo para las nuevas generaciones. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de derechos culturales que impliquen un compromiso y una serie de obligaciones que en lo personal se puedan trabajar de manera colectiva. Avanzamos, por favor. Se ha hablado mucho de que las nuevas concepciones del desarrollo sustentable implican que el cuarto pilar es la cultura, que el cuarto pilar del desarrollo sustentable es efectivamente la dimensión cultural que todos los componentes del desarrollo deben tener. Si hablamos de cultura tenemos que hablar de inclusión social. Si hablamos de cultura y desarrollo tenemos que hablar de cómo nos vinculamos con el medio ambiente. Si hablamos de cultura
tenemos que hablar de la base económica de la cultura y de la dimensión cultural de la economía. En este encuentro hay un taller que tiene que ver con esta parte y me parece muy importante que se esté concibiendo de entrada desde ahí. Adelante, por favor. Entonces, estamos hablando de que los derechos culturales son derechos humanos, por lo tanto, están en este debate nacional e internacional. En la que sigue, por favor. Ha habido una relación contradictoria, casi siempre, entre el desarrollo y la cultura. Se ha pensado que el desarrollo tiene que lograrse por encima de la cultura, o incluso sacrificando lo cultural para poder hacer prevalecer la economía, o se ha puesto el énfasis en la economía como la única protagonista, cuando en realidad no hay manera de constituir un desarrollo incluso económico si no hay una base cultural. Y actualmente, ahorita lo vamos a ver, mucho del debate internacional está señalando la necesidad de colocar la dimensión cultural, la factibilidad cultural del desarrollo como un componente casi ineludible para lograr los objetivos del milenio, lo que Naciones Unidas ha establecido como los objetivos del milenio. Recientemente se acaba de hacer una asamblea de Naciones Unidas en Nueva York y una de las conclusiones, de hecho, que presentó el presidente de Naciones Unidas es justamente que parte de la imposibilidad del cumplimiento de los objetivos del milenio a nivel internacional ha tenido que ver con la carencia de la dimensión cultural de muchos de los programas de desarrollo. Pero venimos de una construcción histórica y es importante que nosotros la comprendamos para saber en qué momento de ese debate internacional estamos y estemos listos sobre todo porque fíjense que yo creo que a partir de la evaluación que se haga del 2015 de los objetivos del milenio, se nos va a demandar a todos los aquí presentes y los que no están aquí, pero que tienen implicaciones en la gestión cultural, se nos va a demandar de nuevas capacidades de formulación de proyectos. Se nos va a demandar desde los sectores de desarrollo capacidad de interacción intersectorial. Se nos va a demandar cada vez más desde los sistemas educativos propuestas capaces de articular nuevas formas de pensamiento y de creatividad y de desarrollo de inteligencias que combinen las diferentes componentes que implican hoy en día ser un ciudadano del siglo XXI. Entonces tenemos que estar preparados frente a ello porque es verdad que va a suceder. No estoy frente a una bola mágica, es el proceso social que está planteando a nivel internacional que ya no es posible sostener el discurso del desarrollo sin la factibilidad cultural. Adelante, por favor. Hay muchas definiciones, simplemente, y no las voy a leer, solamente quiero rescatar el hecho de que fue México en el 82 quien planteó una nueva definición del desarrollo y quien desde ese evento del Mundiacult que ha sido internacionalmente reconocido, se estableció desde el pensamiento mexicano una nueva formulación del desarrollo en el sentido de todo lo que implica esta construcción, que es, al final de cuentas, el desarrollo, una construcción cultural. Y que, sin embargo, a pesar de que fuimos los pioneros en establecer esta dimensión, hemos sido parte de todos los países que les ha costado mucho trabajo ir estructurando esos vínculos. Y fíjense, eso no es fruto simplemente de que haya alguien que no entienda o de que las explicaciones a veces de hígado que hacemos, ¿no? Es que no entiende, y es que aquel tampoco, y es que ahora ya llegó no sé quién. Estamos frente a un reto de carácter civilizatorio. Estamos frente a un debate en donde la humanidad se tiene que replantear si somos capaces de autodestruirnos en el planeta, y sería la primera generación que se autodestruye a sí misma como especie, o si somos capaces de revertir esa manera
que hemos entendido qué es el desarrollo, cómo usamos el planeta, cómo usamos nuestros recursos, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo transmitimos o no el conocimiento de una generación a otra. De eso estamos hablando cuando hablamos de derechos culturales. La que sigue, por favor. Y aquí me interesa mucho destacar que, hablando de derechos culturales, también hay un planteamiento muy puntual de lo que son los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos culturales que tienen que estar fundamentados en un reconocimiento de cosmovisión. Si no partimos de ese reconocimiento, todos los postulados que hagamos sobre diversidad cultural serán falsos y nos estaremos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la cosmovisión es la manera en que se ordena el mundo, no solo el mundo externo, el mundo interno, y la manera como cada uno de nosotros nos insertamos en ese mundo. Entonces, si vamos a hablar de derechos culturales, tenemos que reconocer los derechos que han venido reivindicando los pueblos originarios, las minorías, y todo este debate que a veces significa relaciones complejas en los ámbitos locales, porque implica la interrelación de diferentes formas de instituciones, incluso, de diferentes reglas sociales, de diferentes maneras de concebir o no qué es la justicia. ¿Cómo se cura el cuerpo? ¿Es el cuerpo el que se enferma? Todos esos son debates que tienen que ver con este tema de los derechos culturales de los pueblos indígenas. Y hay un planteamiento también a nivel de Naciones Unidas donde estos elementos están planteados. La que sigue, por favor. Simplemente lo que quiero plantear es este sentido de que ha sido un debate, una construcción, y hay una serie de herramientas que están puestas aquí, que las vamos a pasar muy rápido, en donde se ha venido construyendo este debate del desarrollo, del vínculo de cultura y desarrollo, y de la manera como los derechos culturales se van construyendo dentro de este sentido. La que sigue, por favor. Y me quiero colocar simplemente en el 2010. Fíjense qué tan reciente es. Qué tan reciente es que en los documentos del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se exija ya la incorporación de lo cultural en las estrategias de programación, ya no en el discurso. Y quienes nos abocamos a la gestión sabemos que hay un tránsito entre el discurso y la filosofía de un planteamiento y lo que implica ya la programación. O sea, la programación ya señala un capítulo puntual de definición de líneas de acción, de programas, de puntos muy concretos a avanzar y de la asignación presupuestal. O sea, política cultural que no se expresa en presupuesto es un sueño. Tiene que tener un fundamento en una estructura programática. Y ahí es hasta entonces cuando se plantea esa necesidad. Y hoy en día, les decía, en esta reunión reciente que acaba de suceder hace 2 semanas, el planteamiento es que si no tomamos en cuenta esos elementos, vamos a seguir enfrentando el fracaso en muchas situaciones. No se hable de la educación, no se hable de la gestión del patrimonio cultural inmaterial, no se hable de muchos otros elementos que si no están presentes en articulación con una perspectiva de desarrollo nos va a plantear un reto mucho mayor alcanzar esos objetivos. En el que sigue, por favor. Entonces, aquí decidí poner cuáles son los instrumentos normativos internacionales. La presentación se les va a dar de tal manera que ustedes los puedan tener ahí. Quienes no los conozcan, asómense a ellos, porque es importante que los conozcamos, es importante que los leamos y que veamos de qué manera esos instrumentos internacionales tienen que ver con lo que hacemos cotidianamente. ¿Lo avanzamos, por favor?
ahí están simplemente señaladas. Desde el debate de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se aprobó en 1966 y se hizo efectivo en 1976. Fíjense cómo los procesos no son tan rápidos. ¿De dónde venimos en este debate? La Declaración de la UNESCO de la Diversidad Cultural del 2001, la Convención de la Diversidad así llamada del 2005, el Informe Mundial de la Diversidad Cultural del 2009 y la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas desde el 2007. Y es importante, ¿por qué? Porque muchas veces lo que necesitamos es la argumentación, y está ahí, está construida internacionalmente. La que sigue, de tal manera que en nuestra gestión no estemos solos intentando reformular cuando en realidad hay una sistematización de documentos que es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Entonces, si subrayamos esta de la Declaración Universal de la Diversidad Cultural, es porque les decía, hoy en día el debate fundamental está ligado a cómo gestionamos la diversidad cultural desde el punto de vista de la riqueza, pero también desde la convivencia. Y ahorita voy a detener un poquito en eso. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Este documento es muy importante que le hagamos una revisión porque hay un giro muy importante en el discurso de la diversidad cultural desde la perspectiva incluso de la UNESCO. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando es que la diversidad cultural no es algo de lo cual solamente tengamos que estar orgullosos, ¿no? Como una característica de nuestra naturaleza. De hecho, si nos damos cuenta, el mercado abona muchas veces en contra de la diversidad. Pero no solo eso, el asunto es que hablar de diversidad hoy en día es hablar de un ámbito de inversión, y eso es la diferencia. Invertir en diversidad cultural. E invertir en diversidad cultural, ¿por qué? Porque la diversidad cultural reconocida como patrimonio de las comunidades y los pueblos desde el punto de vista de los derechos culturales significa la capacidad de los pueblos de hacer usufructo de esos recursos culturales. Y cuando hablamos de hacer usufructo de los recursos culturales de las comunidades, estamos hablando de la capacidad de diseñar y gestionar proyectos relacionados con el patrimonio cultural, material o inmaterial, que beneficien a los creadores de esas culturas, pero los beneficien de tal suerte que el recurso cultural no se agote, porque también podríamos entrar en la otra dimensión de rentabilizarlo todo, y entonces, como es invertir en diversidad cultural y ahora todo mundo pugna por la parte de la empresa cultural, entonces terminaríamos vendiendo y haciendo una sobreexplotación de ciertos recursos culturales. Cuidado, ahí es justamente donde tenemos que desarrollar las nuevas capacidades de analizar el recurso cultural, su procedencia, su sostenibilidad, su posibilidad de gestión y su renovación, incluso la innovación de esos recursos culturales. Y en eso radican los derechos culturales, no son solamente palabras, implica política pública, capacidad de gestión y de diseño. Y por el otro lado también esta necesidad de las habilidades interculturales, que tiene que ver con la convivencia y que tiene que ver con la cultura de paz. Esas son las dos nuevas dimensiones, por decirlos de una manera muy sintética, en que se está abordando el tema de la diversidad cultural desde la perspectiva de los derechos culturales. La que sigue, por favor. Empiezan a establecer la normativa puntual para los derechos culturales. 2007, estamos en 2013. Entonces, fíjense qué tan reciente es el consenso internacional respecto a de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos culturales. En la que sigue, por favor. Ahí lo que se hace es poner un énfasis en los derechos culturales en diversos ámbitos.
en la prevención de guerras, violencia y terrorismo, en la perspectiva que ya lo dije. De hecho, la Declaración de la Diversidad Cultural es fruto de todo el tema del 11 de septiembre, en esta necesidad de reivindicar entre las naciones el respeto a la diversidad y a las diferentes tradiciones, digamos, civilizatorias. También la educación, la diversidad y la identidad cultural como elemento de derecho, la relación con la identidad y el patrimonio cultural, a las comunidades culturales y la importancia del acceso y participación en la vida cultural y en la cooperación internacional. Estos son los elementos básicos que se estructuran. En la que sigue, por favor. Quisiera simplemente recordar que México tiene un marco normativo, de hecho, amplio en materia de derechos culturales. Están planteados en la que sigue, tanto en el artículo 3º constitucional, si la avanzamos por favor, como en el artículo 4º constitucional con la reciente reforma del 2009, en donde se establece el derecho cultural. ¿La pueden avanzar por favor? Donde se puede tener el acceso a los bienes y servicios culturales. Ahora, ojo, este enfoque de derechos culturales todavía tiene una limitación y es importante que la tengamos en cuenta, no para menospreciarla, porque es muy importante que exista, pero tiene una limitación en el sentido de que todavía está colocando a la ciudadanía como unos productores y otros consumidores. ¿Sí? ¿Me siguen en este planteamiento? ¿Por qué? Porque en el momento en que se garantiza el acceso, significa que el ciudadano tiene derecho a ser partícipe de lo que las instituciones culturales están ofreciendo, lo cual es muy importante, pero no está garantizando el derecho a formar parte de la producción cultural contemporánea. Ese es el fondo de los derechos culturales, participar en la construcción y el disfrute de la cultura contemporánea. Y cuando hablo de la cultura contemporánea no me estoy refiriendo a las bellas artes, me estoy refiriendo a la cultura contemporánea, me estoy refiriendo a las bellas artes también, al patrimonio cultural, me estoy refiriendo a la ciencia y a la tecnología y a todo aquello que produce en estos días la cultura contemporánea. Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales, pero les digo, México fue la primera constitución en el mundo que incluyó la palabra cultura. Estamos hablando de un país que en un marco de mucho conflicto social, de mucha movilización social posrevolucionaria, fue capaz de reconocer la cultura como un elemento constitutivo de la nación, pero ustedes saben, y no me voy a detener aquí en la historia, el dilema que ha sido el debate de la cultura en nuestro país. El dilema del debate de la cultura en nuestro país. Es una cosa muy apasionante, pero al mismo tiempo, hasta cierto punto, desgarradora. ¿En qué momento perdimos la visión y en qué momento decidimos que la cultura tenía que estar debajo de la carpeta del desarrollo para poder pisarla? La que sigue. ¿Cuáles son los contenidos más, la que sigue por favor, de los derechos culturales? Derechos humanos que son derechos culturales. El derecho a la educación. Y no a cualquier tipo de educación. Ya sabemos cuál es el debate. ¿Educación para qué? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué enfoque? ¿Bajo qué fundamentos epistemológicos, pedagógicos y bajo qué concepción de educación? El derecho al desarrollo de una personalidad propia. A construirse a sí mismo, es el derecho a tener una identidad, a construir una identidad en un contexto colectivo, pero es un derecho. El derecho a la libertad de pensamiento, de creencia, el derecho a participar en la vida cultural, y me voy a detener un poquito en eso, a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Fíjense, que esto tiene que ver directamente con el derecho que debiera ser universal al acceso a las redes tecnológicas. Pues el acceso al internet debería de ser un derecho, porque es una construcción del desarrollo científico-técnico de la humanidad, y el hecho de que no esté garantizado ese derecho significa que tenemos una nueva forma de analfabetismo y de exclusión. Eso nos coloca frente a esa situación.
es verdad, lo creo profundamente. Por el otro lado, también el derecho a la protección de la propiedad intelectual, de la creación y producción científica o literaria o artística, la libertad de expresión y la libertad de investigación y de actividad creativa. ¿Cómo se ejercen estos derechos si no es a través de que la ciudadanía tenga acceso a los códigos que permitan formar parte no solo de programas de alfabetización, sino de construcción de discursos que tengan que ver con lo creativo, con lo científico y con una participación en la vida cultural en un sentido más allá de ser vistos como un posible comprador de boleto o asistente a una cortesía, que es tantito peor, cuando no podemos tener un público estable, creciente, comprometido y que está dispuesto a pagar su boletote. Bueno, la que sigue, ya me estoy metiendo en Honduras, ¿verdad? La que sigue, por favor. Pero es verdad, incluso fíjense que hasta el tema de la relación de los públicos, todo aquel que haya leído el libro de Teatro y Públicos, El lado oscuro de la sala, ya no creo mucho de lo que dice ahí, no se vayan con la finta, porque todavía estaba analizado ese texto desde el punto de vista de campo cultural, desde una perspectiva bordiana. Hoy en día el proceso no puede ser visto así, hay que hacer una segunda edición de un replanteamiento profundo de eso desde el punto de vista de los derechos culturales y de la construcción de ciudadanía cultural, participando en la producción y en la construcción de la cultura contemporánea, por lo tanto rompiendo las fronteras de la cuarta pared. Fin de la historia. Derechos culturales. Aquí están los retos, ¿no? Esta que parece los retos colosales de los derechos culturales. El acceso a la vida cultural, pues está consagrado hoy en día en la Constitución, pero ¿cómo garantizamos eso? Y ahorita vamos a hablar qué significa el derecho a la vida cultural. El derecho a los lenguajes artísticos, al conocimiento de los lenguajes artísticos como puerta de entrada a los derechos culturales. O sea, ¿cómo podemos pedirle a un público que se relacione con una propuesta de una serie de creadores, de artistas, si nunca en la vida ha tenido acceso a un lenguaje cultural y su formación estética está basada exclusivamente en lo que la comunicación mediática ofrece? Y lo que la comunicación mediática ofrece, pues es música banda y música X, ¿no? Que promueve incluso ciertas prácticas y valores éticos y estéticos que bueno, y no estoy en contra de que nadie, digo, escuchan lo que quieran, que para eso es un derecho, pero una cosa es que escuches y construyas tu gusto a partir del ejercicio de un derecho a la diversidad en donde tú puedes elegir y ya decidiste que lo tuyo es la música banda, o solo escuchas eso porque eso es el nicho estético en el cual estás condenado a vivir. Entonces hay que romper muchos elementos, muchas barreras para podernos plantear estas formas de interacción en términos de derechos culturales, ¿no? Tenemos derecho a una estética diversa, tenemos derecho a eso. Luego, las lenguas, la diversidad lingüística. Cada lengua que se pierde en el mundo es la pérdida de una cultura, es la pérdida de una civilización, es la pérdida de una manera de comprender el mundo. Entonces, los derechos lingüísticos no solo tienen que ver con la vida privada. Por supuesto, el primer derecho tiene que ser expresarse en tu lengua materna en la vida privada, pero también en la vida pública. ¿Y cuáles son los entornos que estamos creando desde las políticas públicas para que no se sienta vergüenza de hablar una lengua indígena en un espacio público? O para que se puedan leer ciertos letreros de servicio público en lenguas, cuando en realidad la migración lo que ha hecho hoy en día es trazar itinerarios tremendos de ciudadanos que tienen identidades culturales profundamente arraigadas a sus derechos lingüísticos y que no tienen posibilidades de hacerlos. Si lo vemos en el terreno también de la Procuración de Justicia, tenemos todos los traductores suficientes para hacer la defensa de quienes están buscando justicia y que puedan defenderse en su lengua.
¿Sería eso o no una prioridad de política pública para los derechos culturales? ¿Formarlos? Me lo pregunto y me lo respondo, sí, es una obligación hacerlo. Alfabetización digital, ya lo dije, no lo voy a repetir, pero si estamos hablando hoy además del vínculo y la importancia con los jóvenes y el trabajo con las nuevas generaciones, bueno, y no tenemos esta perspectiva, pues es que estamos hablando en un lenguaje trunco, ¿no? Trunco todavía. Y finalmente, los derechos culturales que tienen que ver con la producción cultural. Y con la producción y con la circulación y con la distribución y con la comercialización y con el beneficio económico ligado a esa producción cultural que tiene que ver con la diversidad. Es decir, ¿quién tiene derecho? Pues todo aquel que tiene capacidad de construir su propio proceso cultural y que puede generar en beneficio comunitario una propuesta de bienestar. La que sigue, por favor. La vida cultural, y la que sigue, por favor. Aquí simplemente lo que quisiera es que quienes trabajan haciendo posible la vida cultural se preguntaran si la vida cultural que proveen, si la vida cultural que propician está generando esto. ¿Es una vida cultural que se conecta con los otros sistemas del entorno? Es decir, es una vida cultural que se conecta con la salud, que se conecta con el desarrollo, que se conecta con el medio ambiente, que se conecta con los otros sistemas. Es una vida cultural, en otras palabras, que se conecta con la vida. ¿O es una vida cultural que pretende tener al ciudadano aislado en un contexto donde lo cultural flota en la abstracción? Es una vida cultural que propone aprendizajes, que tiene una dimensión educativa, que refuerza y equilibra las identidades culturales, es decir, que recrea la diversidad, que expresa esa diversidad. Es una vida cultural que fortalece el sentido de pertenencia de la comunidad, o le mandamos a la comunidad lo que nosotros creemos que esa comunidad le hace bien. Ahí siempre hay una tensión. Es una vida cultural que constituye ciudadanía, es decir, responsabilidad, derechos y capacidad de elección y de participación, o es una vida cultural donde el ciudadano se limita a comprar un boleto, entrar, ver un espectáculo y adiós. Lo vemos en la próxima temporada. Y también eso hay que hacerlo, pero el asunto es si eso es lo único que hacemos, porque eso nos cambia las relaciones. Es una vida cultural que propicia bienestar, felicidad, ocio creativo, estímulo, construye cohesión comunitaria. Esa es la vida cultural que podría garantizar los derechos culturales. La que sigue, por favor. Son muchas más preguntas, ¿no? ¿Es una vida cultural que incluso beneficia de un sector económico propio? Fíjense que a veces no estaría mal de pronto organizar ciertos festivales que tuviesen como objetivo fortalecer las bases de la economía social de ciertos procesos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos como política pública deliberada, son procesos que se quedan truncos, que se están desarrollando y que tienen a veces incluso una fortaleza, a veces hasta milenaria, pero el no tener una manera de exhibición, de circulación o incluso de promoción hasta internacional, hace que se vayan quedando aisladas o que se vayan quedando como algo, como un referente local, pero que no le da a esa localidad la proyección que puede tener en ese sentido, ¿no? Por eso también dice si es una vida cultural que fomenta empleo, es una vida cultural que genera emprendurismo, es una vida cultural que produce bienestar para el espacio cultural donde se desarrolla, para los productores culturales de esa tradición. Entonces ahí tenemos que hacernos muchas preguntas y yo creo que mucho de lo que hacemos sí contribuye en una o en otra dirección. Sí contribuye en una o en otra dirección. Lo importante, en este caso, si me permiten decirlo, es que sepamos a cuál. Que sepamos a cuál. ¿En qué sentido la vida cultural que estamos promoviendo
va en esa dirección. A lo mejor la vida cultural que estamos promoviendo tiene que ver única y exclusivamente con la formación de capital humano altamente especializado. Perfecto, ese es el cometido de esa vida cultural. Entonces, si ese es su cometido, tendrá que tener congruencia con ello. Entonces, simplemente que sepamos cuál es el sentido de esa vida cultural. La que sigue, simplemente, si te toca el corazón, también. Si te mueve, si te da este sentido de participación, ¿no? La que sigue. Aquí simplemente quisiera hacer énfasis en que hoy en día los derechos culturales pasan por estos dos elementos estratégicos: la educación en artes y la alfabetización digital. ¿Cómo hacer la educación en artes en la escuela? Nosotros en Conarte venimos de antier de haber anunciado la entrada de educación artística a 100 escuelas de la Ciudad de México. El reto es colosal y no vamos a poder hacerlo solos. Lo que estamos haciendo es sumar a 4 secretarías del gobierno de la ciudad, es decir, educación, cultura, desarrollo social y salud, en convenio con la Secretaría de Educación Pública y la sociedad civil, y acabamos de hacer una convocatoria a todo el sector artístico y a todas las ONGs para que se sumen en una práctica cruzada para poder hacer posible que 30,000 niños dejen de estar en la exclusión del conocimiento de los lenguajes artísticos. Si no lo hacemos como una política deliberada, no va a ocurrir. Y eso es garantía de derechos culturales. La que sigue, por favor. Todavía no sabemos cuánto nos vamos a equivocar y seguramente nos vamos a equivocar mucho, pero lo que sí sabemos es que esas equivocaciones tendrán que ser fruto de un proceso, de un compromiso que va más allá, ¿no? El otro tema es el arte y el desarrollo comunitario. Estos son los niños y niñas de Redes de Arte y Cultura de Paz de San Luis, un programa que entra desde la perspectiva del desarrollo social a la parte comunitaria, pero donde los lenguajes artísticos contribuyen al ejercicio de ciudadanía, de derechos culturales y de convivencia armoniosa. Nos hemos tardado más de 6 meses en la articulación de la nueva gobernanza, pero estamos a punto de reiniciar estos talleres en los centros comunitarios y creemos que es una alternativa fundamental que tenemos que defender y que tenemos que arropar y sistematizar. La que sigue, por favor. Aquí me quiero detener solamente en el tema de diversidad cultural y si estoy demasiado tarde en el tiempo, alguien que me lo diga para poder abreviar, pero sí quisiera señalar, adelante por favor, que el tema de la diversidad cultural hoy por hoy es uno de los temas fundamentales, pero que esta diversidad tiene un cambio de mirada y es muy importante. La diversidad cultural no podemos verla solamente como el problema del otro. El otro, de hecho, ni existe. Porque si yo estoy de este lado y si estoy del otro, pues soy la misma, solo que me voy construyendo en la relación con los demás. Por eso existe el nosotros. Y es ahí donde tenemos que instalarlos, en el nosotros. ¿Por qué? Porque estamos construidos de la misma materia. Somos partículas que lo contienen todo en el universo, pero tenemos formas distintas de irnos desarrollando y tenemos maneras diferentes de irnos articulando. Entonces, si nosotros dejamos de ver a los otros como los diferentes y a los cuales hay que hacerles una política pública, porque miren los pobrecitos qué diferentes son, ¿diferentes respecto a qué? Muchos pueblos integrantes de músicos, por ejemplo, de comunidades indígenas, quieren ser músicos y no quieren que los pongan en una silla por separado. Aquí están los músicos y del otro lado están los músicos indígenas. A ver, ¿usted va a tocar indígena o va a tocar música? Lo que dicen es, hicimos un ejercicio en Chiapas con video y fotografía y fíjense la pregunta, al iniciar el taller ellos dijeron, oiga, ustedes lo que quieren es que hagamos un video de celtales, ¿verdad? Pues no, ¿por qué? O es un video de Manuel. Bueno, pues quien tiene que decidir quién es Manuel eres tú.
y por lo tanto tú tienes que decidir qué video quieres hacer. Eres Manuel Celtal, eres Manuel músico, eres Manuel todo eso, eres tú, defínelo tú. Entonces, ahí hay un tema que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque a veces lo resolvemos por esquemas de representación basados en los esquemas del multiculturalismo de los Estados Unidos, donde tener un judío, un negro, un hispano, un representante de las comunidades, es ya una mujer, ¿no? Ya eso garantiza la diversidad y entonces tenemos resuelto el problema. Eso no es diversidad, eso es un ejercicio político de la diversidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día los graves problemas que estamos viviendo en las escuelas públicas tienen que ver con una intolerancia a la diversidad, tanto entre maestros como entre alumnos. Tienen que ver con mucha intolerancia a la diversidad en los ámbitos comunitarios, a la intolerancia a la diversidad estética. Nos molestan mucho todos los que oyen el reggaetón y no lo soportamos, y entonces tenemos unas guerras estéticas tremendas, tremendas, que no las hemos resuelto ni siquiera intergeneracionalmente. Hay muchos temas de diversidad cultural que hoy en día tienen que ver con la diferencia intergeneracional y tenemos que considerarlas. La que sigue, por favor. Entonces, todas las formas de racismo y de exclusión que están instaladas en la cultura cotidiana de nuestros días son un problema de gestión de la diversidad cultural. Necesitamos habilidades interculturales, lo cual no quiere decir que en la interculturalidad no haya contradicciones o que no haya conflicto. De hecho, la interculturalidad de nuestro país tendrá que darse en el contexto de la desigualdad, no solo de la diversidad, sino de la desigualdad, porque somos una sociedad muy desigual. Pero fíjense, si a la inequidad le sumamos la intolerancia, le sumamos la no ubicación de la conflictividad intergeneracional, ¿qué podemos esperar en nuestros ambientes educativos con adolescentes que pertenecen a la generación de Internet, que ellos sí son fusión a todo lo que da, y que nosotros los queremos educar con métodos tradicionales que tienen que ver con la cultura del siglo XIX, con maestros que se formaron en el siglo XX con un concepto de cultura del siglo XIX para trabajar con jóvenes y adolescentes del siglo XXI? Gracias. Estamos entonces frente a este tipo de dicotomías y estas son las cosas que tenemos que reflexionar. La que sigue. Entonces, aquí simplemente reconocer que los mapas que ha creado la migración nos obligan a trabajar en cualquiera de nuestros contextos en un sentido de interculturalidad y en un sentido de diversidad. Porque aún en los espacios urbanos menos pensados hay una gran cantidad de diversidad, aún entre los que parecen iguales. Si hiciésemos en este momento una encuesta de gustos estéticos, de gustos musicales, de repertorios, saldríamos con una ensalada absoluta. Necesitamos colocar las habilidades interculturales en todos los espacios como parte de nuestros procesos. En la que sigue, simplemente el asunto de la adultocracia. Hay que pensar en la adultocracia. Y no voy a decir más sobre eso, nomás hay que pensar en ella. La que sigue. La conflictiva de violencia de género. No nos podemos desentender de esa perspectiva. No nos podemos desentender. Y las fuentes de la violencia de género son culturales, son esencialmente culturales. La que sigue, por favor. Las culturas locales versus los universalistas. O sea, dejar de tener estas dicotomías, ¿no? Porque no son dicotomías. Tenemos que mirarlas desde otra perspectiva. La que sigue, por favor. La convivencia en la diversidad, la interculturalidad, la manera como nosotros lo abordamos en las escuelas y en los espacios municipales y demás, es haciendo intervenciones donde pongan el eje en la convivencia en la diversidad, poniendo en escena la educación en interculturalidad, la psicología comunitaria y el arte terapia.
porque el arteterapia permite curar lo que no se puede decir con las palabras, lo que está en el cuerpo, lo que está en la conciencia y lo que está en la emoción. Necesitamos una formación en ese terreno. Las universidades tienen que poner énfasis en eso porque lo necesitamos. La que sigue, por favor. Simplemente, la diversidad cultural nos puede poner o frente al miedo o frente al potencial de aprovechamiento. Entonces nosotros tenemos el camino y podemos decidirlo. Y creo que sé muy bien por dónde queremos avanzar. La que sigue, por favor. Simplemente hacer referencia a que esta declaración estuvo planteada justamente por el tema del 11 de septiembre, ya lo mencioné. La que sigue, por favor. El instrumento de la Alianza de las Civilizaciones, que también es un documento importante. La que sigue, por favor. El tema de la diversidad y su gestión desde el punto de vista económico. La que sigue, por favor. Ustedes van a tener un taller al respecto, así que lo voy a mencionar de una manera muy, muy rápida, porque de hecho ya lo abordé. El tema del emprendurismo en la cultura como gestión de la diversidad. La que sigue, por favor. La posibilidad de que la economía social de la cultura empiece a ganar espacio en la política pública, tanto para los artistas profesionales como para los grupos populares. Los artistas profesionales también necesitan una articulación, una base más firme para poder desarrollar su trabajo. De hecho, los lenguajes artísticos profesionales podríamos ubicarlos dentro del patrimonio cultural inmaterial con la misma vulnerabilidad que tienen otras expresiones. Tardamos mucho en construirlos, invertimos mucho Estado y sociedad en formar artistas para que después se vayan al desempleo. Necesitamos generar otros esquemas sustentables para que la práctica artística encuentre una lógica de desarrollo. La que sigue, por favor. Simplemente otras ramas, otras formas de desarrollo de nuestros trabajos, de diseño de proyectos culturales, del diseño de trabajo para crear esos troncos que nos permitan tener ramificaciones importantes de todo lo que hacemos, para hacerlos crecer. La que sigue, por favor. Simplemente estamos frente al reto de detener la fuga y la expropiación del conocimiento tradicional. Eso es algo que está sucediendo. Las empresas transnacionales nos devuelven nuestros productos industrializados y nosotros estamos dejando que esto suceda. Si no avanzamos en la construcción de los expedientes de política pública necesaria, fíjense que vamos a terminar certificando los mariachis en Los Ángeles, en Japón y en Colombia. A los guapangueros, que por fortuna la Huasteca tiene una efervescencia impresionante, pero la circulación de la música del guapango no está garantizada en los circuitos que pueden hacer que tenga otro tipo de desarrollo. Entonces tenemos que pensar en todas estas cosas como parte justamente de una reflexión distinta alrededor de política cultural y derechos culturales. La que sigue, por favor. Simplemente estamos hablando de un tema de democracia cultural. Cuando hablamos de derechos culturales, estamos frente al debate de la democracia cultural. Y una democracia cultural que se construye no solo desde la verticalidad de las políticas públicas, sino desde el diálogo de los diferentes grupos comunitarios, de las organizaciones artísticas, de la sociedad civil, de los colectivos, con las estructuras de la política pública. Y diría yo, cada vez más incluso necesitamos del involucramiento en este proceso de la empresa privada, de los empresarios que tienen interés en muchos elementos, pero simplemente a veces no hemos nosotros sabido cómo involucrarlos y ellos tampoco han sabido cómo participar sin causar estropicios. Entonces necesitamos esos escenarios de sustentabilidad. La que sigue, por favor. Simplemente necesitamos nichos ecológicos para restablecer las cadenas de valor, la posibilidad de que los procesos culturales puedan tener otras formas de florecimiento, pero al mismo tiempo garantizando el futuro y garantizando el bienestar. Yo creo que si nosotros somos capaces de tener esta reflexión apegada al ámbito puntual que a cada uno de nosotros nos toca, y si podemos en un momento dado ir estructurando
pequeñas iniciativas, pequeñas construcciones que nos permitan encadenar procesos, estaremos haciendo una gran contribución a la política cultural pensada desde los derechos culturales. No nos esperemos a que esté resuelto desde el punto de vista de todas las herramientas jurídicas y las herramientas normativas. De hecho, hay una interacción siempre muy dinámica entre la realidad y lo que va quedando en la ley. Nunca, en realidad, una ley por sí misma ha transformado la realidad. La realidad y las leyes se van transformando en esa interacción constante en el quehacer cotidiano. Y si somos capaces de ir articulando eso, creo que habremos hecho una contribución muy importante de esta generación hacia los nuevos escenarios que requieren las políticas culturales y los derechos culturales en nuestro país. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Óscar Rodríguez, Universidad Autónoma y periódico digital Urbania. Nada más desde la óptica académica y no desde la periodística es mi siguiente pregunta. Respecto a uno de los temas ya casi finales de su exposición, distinguida doctora, el asunto de la otredad como factor inclusive hasta de intolerancia en el problema de la diversidad cultural, ¿piensa usted que alcance el nivel académico, y no solamente académico en general, sino específicamente universitario y público, más aún, respecto a los estudiosos de la cultura? Quiero decir con esto y precisar mi pregunta. ¿Por qué los estudiosos de la cultura, que por lo menos tenemos 30 hasta 40 años trabajando con esto a la par del doctor Jiménez, por ejemplo, gran maestro de todos nosotros, sí, hemos sido sistemáticamente, no rechazados, sino muy hábilmente soslayados nada más de los grandes presupuestos y de los grandes proyectos encabezados por las universidades públicas? ¿Y cómo es posible que personalidades como usted o la de los doctores García Canclini o Jiménez, ya mencionado, que también estarán con nosotros, han logrado superar esos problemas? Como lo han hecho también gente que seguramente conoce, como el doctor Galindo, como el doctor González, como tantos verdaderos héroes de la lucha por el estudio cultural, que sí realmente deja a la alta cultura y las bellas artes en el lugar que les corresponde, y donde lo que nuestra generación, nacida a finales de los 60, desarrollada juvenilmente a finales de los 60, ha intentado desde entonces cambiar. No sé si mi pregunta está clara. ¿Qué piensa usted de la marginalidad del estudioso de la cultura en el ámbito académico mexicano? Pues mire, en mi caso particular, y perdón por ser autorreferencial, ha sido un acto consciente de ser como un transformer. Soy un transformer, ¿para qué lo voy a negar? ¿Por qué? Porque trabajo en la parte de la investigación, pero sin estar en una universidad. Me involucro en la gestión cultural, sea desde la institucionalidad pública o desde la sociedad civil, que es donde estoy actuando ahora, pero por el otro lado hago mucho trabajo de reflexión y sistematización de la experiencia. Ese tipo de investigación en México no es muy bien vista, porque estamos muy anclados en unos cánones de la investigación en un sentido convencional, digamos, del método científico, pero muy pocas veces se vincula investigación y práctica. De hecho, yo creo que parte del reto que tenemos que enfrentar es que la gran contribución que han hecho muchos de estos pensadores que usted ha mencionado
están en el mundo de la academia y el mundo de la política pública no se tocan. Necesitamos implicarnos más y hacer un esfuerzo de los dos lados, ¿eh? Yo no pensaría que es simplemente indiferencia. Yo creo que México viene de una tradición muy decimonónica que no hemos roto en muchos ámbitos, no solo de la política pública, todo esto de que tenemos las bellas artes por un lado y la cultura popular por el otro, de que tenemos las universidades con cierto reconocimiento para la parte de investigación, por la parte de ciencias sociales o de cultura, no. Pero yo creo que tenemos que replantearnos como esquemas más innovadores de investigación y de vinculación con la vida profesional, particularmente en este campo. Pero hay algunas universidades que ya lo están haciendo. La Universidad Veracruzana, por ejemplo, que hizo recientemente su coloquio de investigación sobre gestión cultural a partir de un centro de investigación de artes. La Universidad de Guadalajara, que a través de sus programas de gestión cultural está empezando. Entonces, creo que estamos como empezando, tenemos que acelerarlo y planteárnoslo como un objetivo puntual. Pero si usted me dice, ¿dónde está el estudio de la política pública en este país? No hay una sola instancia universitaria, no hay un solo observatorio de política cultural haciendo prospectiva. Barcelona tiene Interarts, Sao Paulo tiene un observatorio, Buenos Aires tiene observatorios de política pública donde se hace prospectiva y se vincula la parte académica con la gestión. Nosotros, como hemos sido muy decimonónicos, no lo hemos hecho, pero nunca es tarde. Yo creo que hoy en día estamos frente a esa posibilidad y deberíamos de planteárnoslo. No sé si exista alguna otra pregunta. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Bueno, felicitarla, me gustó mucho sobre todo esta parte de la cultura de paz. Me parece que es un planteamiento necesario en este país, pues desgarrado por la violencia. Hay tres procesos que a mí me preocupan mucho. Uno es pues esta extensión de la violencia que es cada vez más generalizada. El segundo es la juvenilización de la violencia. Vemos a nuestros jóvenes o vemos a los sicarios cada vez más jóvenes. Y el tercero es la complacencia a la violencia de la gente que no es violenta. Entonces, digamos, esta visión de controlar la violencia con más violencia. Mi pregunta es cómo entrarle a esa parte, ¿no? Porque podemos hablar de narcocultura, podemos hablar de estas expresiones pues, en contra de una cultura de paz, pero cómo entrarle cuando tenemos un México tan desigual. Cuando vemos que unos cuantos multimillonarios pues albergan la riqueza de millones de mexicanos, pues entonces a mí me parece pues que es un tema que tendríamos que plantearnos en este momento particular de nuestro México, ¿no? Mire, por eso creo que los gestores culturales tenemos que convencernos y llevarlo a la práctica que somos menos protagonistas de lo que creemos ser. ¿A qué me refiero con esto? A que el actor fundamental es el desarrollo. Y si es humano sustentable, entonces tiene que tener una dimensión cultural. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros como gestores culturales? Trabajar en esa otra lógica. Hemos vivido de una manera, voy a usar una palabra de antropóloga, ¿verdad? Muy endogámica. Es decir, los de cultura con los de cultura y los de arte con los de arte. Ni siquiera nos juntamos con los de educación. Fíjese que siempre que debatimos el tema de educación y cultura, nos juntamos los de cultura para decir que los de educación no nos hacen caso, ¿o no? Y analizamos y, bueno, le rascamos todo lo que tiene que ver con el sistema educativo y demás. Pero cuando el sistema educativo se junta, entonces parecemos agua y aceite. El reto que tenemos hoy en día, incluso para construir cultura de paz,
es generar esos diálogos interculturales, y en ese diálogo educación-cultura hay la necesidad de un diálogo intercultural, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es un asunto solo de orden administrativo, hay un problema epistemológico de fondo en esta contradicción de la relación educación-cultura, y tenemos que ser capaces de volverla práctica y comunicable. Es decir, solemos utilizar lenguajes muy complejos, muy complicados. Escuché un día a un secretario de Economía decir, bueno, es que sí, los de cultura, ¿verdad? Es que, híjole, es que hablan mucho, relativizan todo, lo historizan todo, lo matizan todo, no construyen indicadores, piden mucho y el cambio es a largo plazo. No le estoy dando la razón, o sea, estoy utilizando el ejemplo solamente para extrapolar las maneras como a veces somos vistos, ¿no? Porque es verdad, todo lo matizamos, esto sí, pero siempre y cuando… Entonces somos muy preciosistas en eso, y es bueno porque tenemos que tener también rigor en lo que hacemos, pero cuando nos hemos sentado, y de verdad, porque nosotros venimos de ahí, cuando digo nosotros es porque hay 2 colegas míos de Conarte aquí entre los talleristas que van a participar, y no es una creación mía, es un trabajo colectivo. Pero cuando digo venimos de ahí es porque ha sido necesario para abordar el tema que usted está señalando puntualmente, en el caso de Ciudad Juárez particularmente, que podríamos ponerlo como el extremo de un desarrollo sin alma, colocado en un escenario de desigualdad donde el Estado se diluyó y donde los poderes fácticos encontraron en los niños y en los jóvenes un mercado perfecto para el narco y para otras muchas cosas más. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Sentarnos a construir una plataforma conceptual común que considerara esa desigualdad y todos los desequilibrios con las áreas de desarrollo social, con las áreas de prevención social e incluso con la policía, con todos los elementos que tienen que ver con el cambio de esa situación. ¿Por qué? Porque la cultura solita genera la posibilidad de la transformación, pero no sustituye la política pública del desarrollo. Y no podemos confundirnos en eso. No le podemos pedir a la cultura que resuelva el problema de la pobreza. Tiene que formar parte de las políticas del combate a la pobreza, no tengo la más mínima duda, porque la política de combate a la pobreza no es solo un problema de falta de dinero, ni es un problema de falta de alimento, o no solo un alimento físico, tiene que ver con toda la dimensión integral del ser humano. Pero si no trabajamos en esa perspectiva es muy difícil, y cultura de paz tiene que estar impuesto desde el gestor mismo, desde las maneras como trabajamos, como nos relacionamos con los demás, y vamos construyendo los escenarios de intervención. Por eso lo que nosotros hacemos es que diseñamos un programa puntual y no entramos a ningún lugar si antes no trabajamos el programa interdisciplinario por la no violencia, porque ese es el que sienta las bases para los valores y las formas de relación, y a partir de ahí construimos lo que tengamos que construir. Muchas gracias a la doctora Lucina Jiménez. Y para agradecerle de parte de la Secretaría de Cultura, quisiera pedirle al licenciado Juan Carlos Díaz Medrano pasar a este micrófono. Pues únicamente agradecerle a Lucina Jiménez a nombre de la Secretaría de Cultura, del ingeniero Javier Torres Arpi, de las instituciones que nos apoyaron a hacer este encuentro, del CONACULTA, del Ayuntamiento de la Capital y sobre todo de la Universidad Autónoma, pues esta participación. Hizo un esfuerzo importante estar con nosotros, ella se va a Sudáfrica y pues yo simplemente agradecería esta disertación que ha hecho con nosotros. Bienvenida.